Miguel Zapata nació el 28 de junio de 1940 en la ciudad de Cuenca. Desde muy niño le atrajo profundamente el mundo de la pintura, al que más tarde se dedicaría por entero. Todavía adolescente, marcha a Madrid a cursar estudios de Derecho, estudios que abandonaría más tarde para dedicarse a pintar, a estar en continuo contacto con el arte. A comienzos de los años 60, Miguel Zapata busca su sitio en San Sebastián y más tarde en Barcelona. En 1963 marcha a París, donde vive y pinta, y es en esta época en la que el pintor se dedica a una serie de actividades extraprofesionales que le apartarían momentáneamente de la pintura. Las revoluciones políticas, los manifiestos ideológicos radicales, etc., hacen que se debilite de alguna manera su actividad artística. En 1964 cursa estudios de Filosofía y Letras y de Medicina. En 1968 vuelve a España y se establece en Madrid, acogido por su amigo conquense Antonio Requena. En estos momentos, Zapata recobra toda esa fuerza interior que solo el genio posee y comienza a investigar. Estudios apasionados de la obra de Francis Bacon, utilización de telas y sacos a partir del quehacer plástico de Burri o Millares. Todo este proceso se presenta en forma de exposición en la Galería Juana Mordó de Madrid en 1978, con la que trabajaría hasta 1983. La agilidad mental e intelectual de este pintor se ve reflejada en la obra que comenzaría a realizar a partir de los años 80. La fusión de dos mundos, el apolíneo y el dionisiaco, la convivencia entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, entre el día y la noche. Esta superposición de ideas contrapuestas dota a la obra de Zapata de una fuerza y expresividad admirables. Expresionismo abstracto y clasicismo no se contradicen, se complementan. La calidad artística de Miguel Zapata está demostrada a lo largo de multitud de exposiciones presentadas en gran parte del mundo: Madrid, San Sebastián, Barcelona, Cuenca, Lisboa, Dallas, Chicago, Nueva York, Filadelfia, San Antonio, Tokio o Santa Fe. La sobriedad, el control absoluto de recursos y su aguda inteligencia hacen de Miguel Zapata un pintor clave para poder entender la pureza del arte. Miguel, ¿cómo empezaste a pintar? Uf. A pintar como profesional o a pintar. ¿El primer contacto que tuviste con la pintura? Pues desde que yo recuerdo, desde mi más tierna infancia, aquí en Cuenca. Era un chavalillo en el colegio. A mí me gustaba dibujar y en mi casa, yo recuerdo a la hora de la siesta, que mis padres en aquellos años épocas igual obligaban a los chavales a acostarse la siesta, ¿no? Yo me escabullía y me pasaba, mientras el resto de la familia dormitaba, delante de un armario que tenía una gran luna, un espejo. Yo me sentaba allí delante y ponía mi mano y la dibujaba, cogiendo escorzos, o cogía libros de mi padre y los copiaba, y era como una especie de aprendizaje continuo, era una obsesión por el dibujo. Luego después, cuando me marché a Madrid, ya más mayor, pues recuerdo en el metro, en el autobús, entonces era una cosa obsesiva, una agenda, y dibujar una vieja que llevaba un bolso, como un hombre estaba agarrado en la barra del autobús, en el pasillo. Dibujar y pintar, y era una cosa obsesiva, es decir, era como el aire, ¿no? Necesitabas hacer esto. Eso me sorprendió mucho ya siendo más mayor, que estuve dando clases un año en la Escuela de Arquitectura en Madrid, en la cátedra de análisis de formas, con Javier Seguí, y yo veía que chicos que estudiaban arquitectura trabajosamente tenían que aprobar esta asignatura dibujando durante esa temporada para aprobar. Pero salían de la escuela y no dibujaban por la calle, ni en los bares,
No entiendo, la gente de Bellas Artes, por lo menos en mi época, pues era una obsesión continua. Era una cosa, pues... ¿Naciste con ello? Sí, De alguna creo que sí, manera. es un poco tópico, pero es cierto, es algo porque éramos un grupo, aquí en Cuenca salimos de Cuenca en aquellos años un grupo de chavales, cada uno por su lado, pero que todo era Pacheco, Muro, y era una obsesión. Nos reuníamos en bares y y a dibujar sobre las mesas del bar, en mármoles, en las mesas de mármol aquellas antiguas, pues con restos de café, con el lápiz que venían los camareros y nos reñían. Aquí en el Café Color recuerdo que había varias mesas pintadas por nosotros que les pusieron un cristal encima y las conservaba el antiguo dueño. Y era, pues no sé, como un ejercicio, como el atleta que necesita ejercitarse para hacer músculo, ¿no? Y una cosa así, realmente no hubo ninguna violencia posterior a la decisión, a toma de decisión de me voy a dedicar al arte, ¿no? Y entonces voy a aprender, ¿no? Instintivo, de siempre, siempre. ¿Desde cuándo empiezas a ganarte la vida pintando, Miguel? Bueno, pues yo pienso que creo recordar que ganarme la vida, vamos, ya para mantenerme ya, pues siendo pues, a los 17, 18 años, ¿no? Pero yo he ganado dinero pintando desde muy crío. La primera experiencia de vender algo relacionado con la pintura que yo tengo es cuando tenía 10 años, así, en los años 50, que en 1950 sería, que vinieron aquí a Cuenca unos equipos de americanos para hacer unas prospecciones petrolíferas en La Parrilla. Y entonces con un amigo que nuestros padres no nos daban nunca un duro, dábamos sin una perra y se nos ocurrió comprar una revista que se llamaba El Ruedo de Toros, valía 5 pesetas, que se las pedí yo a mi madre, y copiar de ahí fotografías de toros. Y entonces pues estuve haciendo unas láminas acuareladas que luego íbamos a venderlas a casa de esta gente en la Puerta de Valencia. Y como la presencia mía era muy escasa, siendo tan pequeño y tal, para que me tomaran en serio, iba diciendo que me mandaba mi padre, que era pintor, que sí, me quería comprar aquellas cosas y vendimos varias. Si mi padre se entera me mata, no le gustaba nada que yo fuera pintor, ni tenía nada que ver con esas historias, ¿no? Y sí, desde muy chaval. Luego ya me marché a Madrid cuando tenía 17 años, que fui a estudiar Derecho. Y ya en esa época estuve pintando a la vez que estudiaba la iglesia de Huete. En principio el proyecto era hacer las pechinas y creo que la cúpula de la iglesia de la Merced, que terminé también como el Rosario de la Aurora, la historia aquella. ¿A qué años comenzaste a pintar esas pechinas? Después tenía 17 años o 18, quizás recién cumplidos, ¿no? Igual el proyecto era muy bonito, lo aprobaron, querían que lo hiciera, pero cuando llegué allí, pues era un crío, claro. Yo ahora veo a los chavales de 18 años y me doy cuenta la poca fe poca confianza que inspiran en los mayores, ¿no? Siempre se piensa que un hombre hecho y derecho va a ser mucho más serio. Una aberración. Yo era un artistazo a los 18 años, supongo que más que ahora. Y entonces, pues igual estuve ahí pintando una temporada y el cura al final no me pagó y terminó aquello muy mal, muy mal. Pero con esto te digo que desde muy crío yo ya he estado con encargos y pintando. ¿Qué recuerdas de tu etapa en Madrid, de tu etapa universitaria? Bueno, yo he tenido distintas etapas universitarias. Realmente yo he sido, dentro de lo que la ortodoxia entiende como un estudiante, pues yo he sido, según esa ortodoxia, un pésimo estudiante, porque yo he sido universitario, yo creo que casi 30 años, 20 y tantos años de universitario. Yo estudié Derecho en aquellos años, he estudiado Filosofía y Letras, he estudiado Cine, he estudiado Medicina, es lo que a lo que dediqué más tiempo, estudié Arquitectura. Y entonces, pues esto fueron distintas etapas. ¿Cuál fue el motivo de no acabar ninguna de esas carreras? Unas veces por inconstancia, porque me cansaba, y otras veces, especialmente en medicina, que es lo que emprendí ya siendo más mayor y poniendo en el empeño mayor voluntad, pues eso fue tropiezos políticos que tuve que me obligaron, me expedientaron y tuve que dejar la carrera. Estamos hablando de una época en la que la dictadura claro, imperaba. Y esto era en el año 72, sin embargo yo estudiaba Derecho en el año 57. Quiero decir que yo empecé a estudiar Derecho,
A la vez que yo empezaba derecho hice lo de la iglesia de Huete, tuve unos altercados muy serios con el cura, en consecuencia de ello pues, mi padre intervino, que no sabía nada, mi padre sí quería que yo estudiara en Madrid y me echaron de casa, siendo un chaval, ya me había obligado a andar por ahí a ganarme la vida, ¿no? Y después de mucho tiempo, viviendo en Francia en el año 60 y creo que fue en el 67, cuando yo vine a España, 67 o 68, entonces yo venía absolutamente imbuido de ideas revolucionarias y comunistoides y tal, y me puse a estudiar medicina, un poco siguiendo los pasos del protagonista de la novela de Boris Pasternak, el doctor Givago, que se dedica a la medicina porque tenía ansias de dedicar su vida a una profesión universalmente útil. Ayudar a los demás. Sí, el mundo del arte, dijéramos la sombra que acecha al artista inquieto, sensible socialmente y todas esas cosas, digo yo que será esto, tiene siempre como una sombra planeando la duda de para qué sirve lo que haces. Entonces, yo he necesitado, y creo que muchísimos artistas necesitan un respaldo teórico que justifique de alguna forma eso que cuando uno está joven es una alegría, artista, bohemio y todo eso, que justifique de alguna forma que dediques tu existencia a ello, porque la realidad te indica que hay necesidades perentorias y que, en rigor, nuestra existencia, tal y como está la sociedad organizada y tal y como se dedica en los espacios culturales la atención al arte, pues no pasa de cubrir las necesidades estéticas de minorías cultas. Es un capricho Y para el hombre. ricas. Y un hombre con ideas inquietas, un tanto solo en el aspecto social, y, en fin, con ideologías de otra, que excedan en dimensión al mero hecho estético, pues se encuentra incómodo, se encuentra inútil, se encuentra como, pues, no sé, a lo largo de la historia el artista ha venido a cubrir un puesto junto con el bufón, no sé, los señores tienen un bufón, un enano, un pintor, y no sé, cosas de esas. Siempre me ha dado un poco vergüenza eso. Y realmente he necesitado dedicar mucho tiempo de mi vida, por lo menos a crearme yo un propio respaldo teórico que justificara el hecho necesario, el hecho de dedicarte al arte, ¿no? Y que ocupara, encontrar una posición exacta donde quepa en la formación del individuo la formación estética, ¿no? ¿Cuál es ese respaldo teórico? Bueno, ¿Qué es el arte para ti? es un poco largo, pero vamos, yo te puedo decir que creo. Yo me acuerdo que haber leído, incluso con un psiquiatra, en largas conversaciones me decía que lo bello y lo feo no son realidades objetivas, que son realidades subjetivas, y que lo que es una realidad subjetiva no se puede decir que sea la verdad. Lo verdadero, lo real, es todo aquello que es verificable y transmisible. Esto es agua, porque moja, porque hay una serie de condiciones físicas y químicas que lo pueden demostrar. Pero lo que es bello y lo que no es bello, según estas teorías, pues eso pertenece al mundo de la subjetividad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y no estoy de acuerdo con esto porque creo que en la misma hay una relación directa entre ética y estética. Y yo no he inventado nada. Cuando empiezo a dudar sobre esto, puesto que si recurres al siglo V a.C., los clásicos griegos nos hablan de la euritmia. Euritmia, quiere decir bueno, ritmia, ritmo, es todo lo contrario de arritmia, que quiere decir sin ritmo. Las personas que tienen algo en el corazón dicen que tienen arritmia, cuando el corazón no funciona con ritmo, claro. Este criterio, este concepto de euritmia que los griegos desarrollaron, buscaba, realmente ellos decían que cuando un hombre vive en un medio organizado estéticamente, con arreglo a una ordenación de medidas cuya unidad es el propio hombre, es decir, las medidas antropométricas que decían estos, pues el hombre es más bueno y es más hombre. Las nuevas ciudades donde los hombres viven como hormigas, comprimidos, apretados unos con otros, se constriñen,
pues no permiten que el individuo, cada uno de los individuos tenga el espacio que necesita. Entonces se agreden, se molestan. Y entonces la consecuencia de eso es una población irritada, una población enfadada, cabreada, hostil. Esa misma gente, tras las trasplantas al campo, les dejas grandes espacios que vivan de una manera muchísimo más cómoda, más... Y es gente encantadora y agradable. La diferencia que hay cuando vienes a Cuenca o vas a los pueblecitos y luego te metes en la calle Hortaleza en Madrid. Casi todos los que hay en la calle Hortaleza han venido del campo hace años, pero están todos cabreados, les falta espacio. La estética, entre otras cosas, pero así muy simplemente, se refiere, trata de la distribución. Es como una ciencia que distribuye, que organiza. Si son planos, pues sobre espacios planos, ¿no? Pues puede tratarse de la pintura. Si es sonidos ordenados con arreglo a unos esquemas, pues es música. Si no, es ruido. Y ese tipo de distribución y de ordenación de planos, de sonidos, de volúmenes, hace que un espacio, un ambiente sea eurítmico o sea arrítmico, es decir, sea hermoso o sea desagradable. Yo entiendo que el arte tenía que tener una relación directa en lo que es la ordenación de las ciudades, en el urbanismo, en todas esas cosas, pero considero que es una frustración y que es un espacio, es una pérdida de sus posibilidades cuando se reduce a adornar la habitación de un señor en una casa, ¿no? Aunque está muy bien también. ¿Me explico algo? Sí, sí, completamente. Ciñéndonos un poco a tu obra, Miguel, ¿es el tema un pretexto para pintar? ¿Quieres? No, no. Pues sí, sí, siempre ha sido para los pintores, siempre, vamos, los pintores y los músicos y los artistas siempre han considerado que el tema es un pretexto. Es un pretexto para hacer música o para meter colores, ¿no? El tema
yo pretendo hacer coincidir en un juego que pretende ser intelectual. Yo pretendo hacer coincidir pues, dos lenguajes expresivos distintos en un mismo espacio. Es decir, el mundo de ordenaciones clásicas, el mundo que llamaban, según Nietzsche, está tomado del origen de la tragedia, el mundo apolíneo, que es el mundo de cánones. El apolíneo porque Apolo, dios de la música, de la geometría y todo esto. Entonces es el mundo de las ordenaciones, de los equilibrios, de las simetrías. Y hay otro mundo que es el dionisíaco. Dioniso es dios del vino, de las fiestas, del teatro es el origen, las fiestas fálicas, la noche, las borracheras, todo esto. Pues es aparentemente caótico y desgarrado. Esos dos elementos. España es un país que ha dado hombres, artistas muy específicamente dionisíacos. Es toda nuestra literatura negra, vamos, la picaresca, el mundo de Quevedo, Buñuel en el cine, Goya, Valle Inclán. Es un mundo que no tiene nada que ver con las luminosas simetrías que te decía yo, de Leonardo, de la música de Bach. Es otra cosa, es una cosa más negra, más rota, pero hermosísimo. Y, bueno, pues estos dos elementos contrapuestos yo intento, como el que hace un cóctel, jugar con ambos, y sobre una base clásica, pues entonces incido, hago como una especie de expresionismo abstracto encima, ¿no? Descomponiendo, rompiendo la estructura anterior que tenía, que subyace en ese mundo clásico. Y unas veces es por roturas y superposición de materiales extrapictóricos, como pueden ser chapas metálicas, oxidadas, maderas, grafías, en fin. Y jugando con ambos elementos, pues es como un laboratorio, es un juego de investigación, en el que a veces se obtiene un tercer producto que no es que sean parte de dos cosas opuestas, sino que esas dos cosas que aparentemente están opuestas llegan a unirse, a matrimoniarse, y te dan un tercer producto que es consecuencia de esta unión, pero no solo de la unión de esos dos opuestos, sino algo más que surge por estar juntos. ¿Cómo has llegado a ese resultado? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido la elaboración seguida para llegar a esa finalidad, a esa meta? Bueno, yo creo que en principio fue la lectura. Yo he dibujado y hacía 1000 ensayos. Yo me cansé una época larga de mi vida de pintar o de intentar pintar con arreglo a los esquemas ideológicos clásicos, ¿no? Y bueno, quería investigar muchas cosas, aparte de que quizá yo he jugado con una ventaja que no es muy modesto por mi parte, es decir, que he jugado con esa ventaja, y es que yo he tenido desde niño una gran facilidad para el dibujo y la pintura. Entonces había una especie de facilidad que resultaba, no sé si se utiliza ese término ahora ya, en mis tiempos se decía redicho. Es que todo lo hace con mucha facilidad y muy ligero. Era una ligereza casi ya amanerada. Y no me gustaba, no me satisfacía nada. Luego el entronque de esas inquietudes artísticas con, como te decía antes, con ideologías sociales y el sentimiento de que estaba dedicando a cosas que eran inútiles y tal, lo fui dejando. Necesité todo ese respaldo ideológico que te decía, que fueron unos años dándole vueltas y leyendo y pensando y buscando un camino, y todo eso vino conforme iba encontrando lo que para mí eran soluciones, iba también encontrando paralelamente las formas expresivas sobre las que yo iba a empezar a trabajar. Entonces no sé qué es antes, si la idea que obtuve de jugar con estos elementos contrapuestos y empezar a ensayar, y después el respaldo ideológico del que te estaba hablando, o a la inversa, es decir, el huevo o la gallina, no sé qué es lo que fue antes, pero vamos, simultáneamente yo creo que fue surgiendo una forma, unas ideas de empezar a experimentar y que coincidían con la evolución del pensamiento que yo estaba desarrollando.
¿Existe, por tanto, la inspiración? Pues hombre, verá, esto es un terreno un tanto... Ahí ya salen pudores, ¿sabes? Ahí surjan los pudores porque pertenece a un territorio en el que la razón deja paso a supersticiones o a místicas o a auténtica fe en algunos casos, que hacen que desde un punto de vista racional y mundano te dé un poco vergüenza hablar de esos temas, porque realmente no lo dominas, no es como lo que te sabes perfectamente que lo encajas en su sitio. Picasso decía que yo no busco, encuentro. No cabe duda de que eso que se llama inspiración, pues las consecuencias de esa inspiración, que es el momento de aproximación al tema que pretendes hacer, acompañado de un sentimiento de exaltación, de un bienestar, de un entusiasmo, pues eso aparece trabajando. Es decir, no hay inspiración estando sentado, esperando a que llegue. Y entonces es consecuencia del trabajo. De manera que, de alguna manera, queda bastante desvalorizada la inspiración como inspiración y de otra manera queda muy ennoblecida, porque es el trabajo el que realmente se valora. Hay una palabra griega que es, bueno, de origen griego, que es Dios, se dice Zeus. Al latín la Z pasa a ser Teus o Teo. Que todos sabemos que Teos es Dios, no Teos. Y ateo es el que no tiene Dios y tal. Pues los griegos hacían un verbo del sustantivo Zeus, que es algo así como, no me hagas mucho caso porque no lo sé de memoria, pero es un verbo que es algo así como enceuseo o algo así, que quiere decir poseído por Dios. Lo que los cristianos van a decir estar en gracia de Dios. Y de ahí, en las lenguas romances, cuando pasa al latín, a través del latín, en castellano es entusiasmar. Es decir, el hombre que está entusiasmado es el hombre que está en gracia de Dios, o que está poseído por Dios. En ese sentido, sí que se puede aproximar la idea de inspiración a la sensación de entusiasmo, porque en un momento determinado, cuando en el aparente caos en el que en el estudio estás buscando caminos, soluciones para
para colocar aquello que en principio tú tienes una idea según un pequeño esquema que te has hecho, pero que es siempre más o menos frío cuando te estás basando en una racional estructuración de espacios. De repente, en un momento determinado, a veces sí que en una parte del cuadro surge como una chispa, como una música que de una manera vehemente te lleva a desarrollar esa zona y vas transformando, modificando todo el esquema que tan laboriosamente habías tú preparado. Y en ese momento, cuando aquello está, hay una música. Es como si estuvieras contactando con estructuras superiores que están en resonancia con lo que tú estás haciendo en pequeñito. Y cuando eso sucede, cuando se trabaja con entusiasmo, que además el entusiasmo es aquello que no permite que te agotes ni te canses. Te cansas cuando trabajas, cuando arrastras una ocupación trabajosa, un empleo. Pero cuando aquello empieza a tener una música y te entusiasma, no te cansas. Los griegos decían que la comunicación con Dios, como Dios es tan poderoso y tan grande, te puede quemar, como le sucedió a Dionisos, a la madre de Dionisos. La madre de Dionisos tenía amores parece que era Zeus o Júpiter, con Zeus creo que era. Pero él se presentaba rebajado en categoría para no quemarla, para no achicharrarla. Pero ella quería saber cómo era él cuando se presentaba como Dios absoluto. Y le hace jurar que le va a conceder lo que ella le pida en un momento de arrebato amoroso. Y él se lo jura que lo... Entonces ella le dice, preséntate a mí como Dios. Él no quiere, pero se lo ha prometido y se presenta como Dios y se achicharra. Ella muere ahí achicharrada. Estaba embarazada de Dionisos. Y entonces Zeus le abre el vientre y saca a Dionisos de su vientre, que todavía no estaba hecho, y se abrió su muslo y metió a Dionisos, al niño, al feto en su muslo, lo cosió y ahí terminó de crearse el niño, en el muslo de Dios. Cuando estaba ya hecho, se abrieron las pieles y salió Dionisos, eso dice que tuvo dos nacimientos. Bueno, la presencia de la divinidad achicharra. Y entonces los griegos decían que se utilizan siempre personajes menores. Los dioses se presentan por tríadas. Aquí tenemos la Santísima Trinidad, todo eso bien. Entonces cada dios de un absoluto tiene tres facetas. Hemos oído las tres gracias, las tres parcas, hay tríadas. Y una de las tríadas por las cuales Dios se presenta al hombre y el hombre puede ponerse en comunicación con él, es un personajito alado que va y viene, que es el amor. Nosotros nos entusiasmamos cuando amamos. ¿Entiendes? Esto es muy bonito. Y bueno, todo esto es el respaldo ideológico de que te hablan y mil cosas más. Entonces, ese entusiasmo se alcanza en un momento determinado, como dice la palabra, porque estás comunicando con la divinidad. Eso es la inspiración, quizá. Pero ahí no llegas si no trabajas y trabajas y trabajas. Y además eso está vedado a la mayor parte de los mortales en algo. Te estoy hablando un poco desde un punto de vista teórico y literario, y me daría mucha vergüenza decir que yo estoy entusiasmado. ¿Qué influencias has recibido a lo largo de tu trayectoria artística? ¿Por qué movimientos artísticos o por qué artistas te has sentido especialmente cercano o atraído? No sé, he pasado por muchos caminos. Todos tenemos un padre y una madre, y muchos tienen muchos padres, y me atrevería a decir que muchas madres también. Cuando era joven me interesó siempre el expresionismo. Ahora que está tan de moda el expresionismo alemán, yo me acuerdo pero muy jovencito, a mí me interesaba muchísimo todo el expresionismo nórdico, Munch, Kokoschka, Emil Nol, las teorías de Kandinsky, aunque no se puede incluir en el expresionismo. En algunos libros aparece, pero no creo que tenga nada que ver. ¿Qué te decía yo? Max Beckmann. Luego el expresionismo había todos estos formaban una escuela que era algo así como el caballo azul. Había dos escuelas en el expresionismo alemán, el caballo azul y el puente, Der Blue Reiter y no me acuerdo cuál era el puente.
Y luego había un expresionismo meridional, esto los teóricos lo diferenciaban, cuyos representantes, concretamente hay un francés fabuloso que es Rouault, y un ruso que vivió en París que se llama Soutine o Soutine. Esos me gustaban muchísimo a mí. Después, cuando empecé a interesarme por la abstracción, pues yo conocía en aquella época, era muy joven y era el grupo del Paso, toda esa gente, pues cuando se dieron a conocer en España, pues yo prácticamente era un chaval, porque todos ellos, aunque yo he envejecido de una manera vertiginosa, lo cierto es que todos ellos me llevan 15 años, o Saura en este momento tendrá cerca de 70, 64. 64, pues me lleva 10, ¿no? Claro, cuando yo en Cuenca vi algunas cosas de Saura, yo tendría 15 años y él tenía 25, la diferencia era notable, ¿no? De esa gente me sorprendió muchísimo, no entendía gran cosa, pero conforme lo fui analizando y todo eso, el que más me interesaba era Millares. Millares me gustaba muchísimo. Y la primera obra de Canogar. Después ahora Canogar hace unas cosas que realmente no me dicen nada. Pero el Canogar, que aquí en Cuenca, en el Museo de Arte Abstracto, hay una pintura de Toledo, me parece, En blancos y negros. me parecía fantástico. Y luego Saura me sorprendía mucho. Y, pero no creo que Saura yo haya sentido nada que me haya forzado en algún momento determinado a ir por ahí a estudiar sobre ese terreno. Ahora, lo de la pintura esa de Canogar y las cosas en general de Millares me interesaban mucho. Las arpilleras, la utilización de los sacos. Burri ya utilizaba esa textura. Burri es el que inició todo esto. Lo que pasa es que el Burri, como buen italiano, pues es más colorista y de alguna forma, que me perdone Burri, de alguna forma más frívolo. Ahora, el dramatismo que Millares es capaz de imprimir en aquellas arpilleras está lejísimos de Burri, ¿no? Y eso me gusta mucho. Después conocí por libros abstractos americanos, el expresionismo abstracto, especialmente Klein, Rauschenberg. De Kooning aparece como expresionista abstracto, no es abstracto, no, en absoluto, pero bueno, me gusta mucho esa pintura, sí. Y no sé, he estado en Oriente y a mí, por otro lado, pues que no tiene nada que ver con esto, el arte oriental, especialmente los escultores y la arquitectura japonesa, me interesa mucho. Y yo creo que es un batiburrillo de influencias distintas. Hubo un momento, Bacon, que no tiene nada que ver, tampoco es sí es expresionista, claro. Bacon me gustaba mucho también. Picasso, yo qué sé, mucha gente, muchísima gente.
futuro de las artes plásticas en nuestro país y fuera de él? ¿Cómo ves a la gente joven que empieza a trabajar? Estoy un poco desbordado, no sería capaz de prever nada. Yo, por un lado, tengo sensaciones muy pesimistas. Es decir, yo tengo la impresión de que estamos en el fin de un periodo cultural e histórico, como fue el final del Imperio Romano cuando asediaban los bárbaros las fronteras, ¿no? En este momento hay un desasosiego y te diría yo, la impresión general es que todo vale y además están desmoronando lo que creíamos que eran valores esenciales, ¿no? Éticos, estéticos y de toda índole. Entonces se hacen ensayos rudimentarios. Ahora hay una cosa que se llaman, desde hace años para acá, en cualquier sitio te hacen propuestas. Y como propuesta se acepta manifestaciones desde las más tontas hasta las más inteligentes, pero en ese batiburrillo todo vale. En museos prestigiosísimos ves unas cosas que son realmente deleznables. Pues desde, ¿qué te voy a decir yo? Pues desde una caca puesta dentro de una hornacina perfectamente cortada, de piezas de metacrilato y una luz maravillosa en una rotonda de un museo, y la gente habla en voz bajita, sobrecogida, y se miran de reojo. ¿Qué es esto? Es una propuesta. Desde eso a auténticas propuestas que te hacen pensar, que te dejan de alguna forma incómodo muchas veces porque está muy bien, porque tienen un poder de atracción enorme y sin embargo su propia presencia está desestabilizando todo tu esquema cultural. Es decir, yo no sé dónde va esto. Por un lado, pienso que sí, que con los nuevos medios ahora ya se hace arte con los vídeos, con las computadoras, pero por otro lado, la formación humanista o humanística que era imprescindible en la preparación de un artista, pues brilla por su ausencia. La gente ya no se forma, ya no estudia, ya no tiene conocimiento de muchas cosas. Tengo la impresión de que existe esta cultura, se fuerza más el conocimiento sobre los medios que sobre el fin. Es decir, es como si yo dedicara mi vida a aprender la teoría del bolígrafo o del lápiz sin pensar que esto, al fin y al cabo, es un medio para que yo con el lápiz haga algo. Hoy todo el mundo estudia la computadora, ¿no? No sé. Desde luego es un momento de gran desequilibrio y nunca se ha visto de una manera más inestable o más temblorosa la idea de lo que es el arte. Y no sé si esto va a desembocar en unas nuevas corrientes que abran otra vez la luz. Hay quien dice que es perder el tiempo, que ya no interesa a nadie el arte. Que yo creo que la necesidad estética y artística va con la masa de la sangre del ser humano, pero sin embargo la realidad, por lo menos lo que oficial y profesionalmente sale a la luz, deja bastante que desear en el mayor de los casos, en la mayor cantidad de casos. ¿Tienes un alto concepto de ti mismo? Hombre, tengo amor propio, en el sentido estricto del término, de decir que me quiero, pero no sé, soy consciente de carencias enormes y de falta de preparación, pese a que tú digas que hay una formación intelectual. Yo sé que adolezco de montones de cosas, he picoteado mucho en muchas cosas. Eso siempre es bueno, ¿no? Pero tampoco he tenido tiempo o capacidad de profundizar mucho. Realmente no sé, no creo que en comparación con lo que hay por el mundo, pues esté desnudo. Pero no obstante, pues sé que hay una carencia de formación grande y no puedes estar seguro de que no estoy satisfecho, como te decía antes, conmigo mismo. Para sentirme entusiasmado necesitaba inspiración. ¿Cuál ha sido el momento más importante, más alegre y más amargo de tu vida? ¿Como pintor o sí, como pintor y como persona? Mira, no sé, desde muy joven yo he tenido una vida bastante dura. La llevo
con bastante desparpajo también, quizá ayudado por una sana inconsciencia de la que la naturaleza me dotó, que me ha hecho pasar por momentos realmente graves y peligrosos y sin darme mucha cuenta, o quizá por lo menos sin prestarle excesiva atención, porque siempre tener la cabeza ocupada por lo que venía detrás, que esperabas que eso fuera a ser maravilloso, ¿no? Entonces, pues no puedo decir que haya habido momentos de profundísima amargura, salvo los motivados por causas de tipo personal, afectivo y cosas de estas, ¿no? Pero aprendí muy joven a ser bastante lineal en sentimientos, es decir, que ni se me verá muy excesivamente satisfecho por un éxito, ni terriblemente deprimido por un fracaso. He tenido muchos fracasos y he tenido más de un éxito, por supuesto. Me acuerdo de, no sé quién decía, que un hombre mediocre, no, que un hombre inteligente se repone pronto de un fracaso, pero un hombre mediocre no se repone nunca de un triunfo. He procurado no caer en eso. ¿Un momento especialmente importante en tu carrera artística, destacable? Mira, yo he vivido bastante al margen y vivo, y además es mi vocación. A mí no me satisface el estar metido en las corrientes al uso, en el mundo, en los escenarios habituales donde se presentan los artistas y donde se despliegan las plumas y cada cual demuestra lo listo y lo guapo que es. Entonces, desde ese punto de vista de éxitos y fracasos, pues he tenido muy poca participación. Yo soy un hombre marginado y automarginado. De manera que la relación directa que hay entre éxitos y fracasos con este tipo de situación de estar metido de estar in, como dicen ahora, o de estar out, pues a mí no me afecta, yo no tengo nada que ver con eso.
en qué estás trabajando en la actualidad? Pues tengo varias cosas. Ahora estoy preparando una exposición para Madrid en febrero, en una galería nueva que se llama Ignacio Bares, que es una gente de San Sebastián encantadora que conozco hace algún tiempo. Y nada más inaugura esto, tengo que volver a Estados Unidos, donde preparo una exposición para Nueva York, que será en primavera. En otoño tengo otra exposición en Texas, en Dallas. Y en otoño tengo otra exposición en Pamplona, en el Parque de la Ciudadela. De manera que en este momento no tengo más proyectos que ir trabajando y investigando sobre lo que estoy haciendo ahora y con un interés muy profundo de hacer cosas hermosas y más sintéticas y ricas en contenidos y valores estéticos, pero no sé qué saldrá, estoy en ello. ¿Cómo te sientes viviendo gran parte del año en Estados Unidos? Has acabado de pasar a varias ciudades, varios estados. ¿Qué diferencias culturales hay entre tu país y Bueno, Estados Unidos? el país que yo conocí, las diferencias eran obvias y monumentales. Hoy no hay tantas, porque pese a... Aquí vivimos una especie de contradicción perpetua. Por un lado, el orgullo y soberbia de sabernos viejos y por consiguiente con un bagaje cultural que en teoría será de otro, porque con quien hablas no lo tiene, pero, pero todos sabemos que si quiero, tengo aquí mi catedral y estudio y tengo aquí mis libros y entonces eso supone una actitud soberbia, altiva, no exenta de cierto desprecio a lo que hay en los Estados Unidos. Pero por otro lado, todo lo que se hace aquí es imitación de lo que están haciendo en Estados Unidos. Es decir, cuando a mí me becaron para hacer una exposición en el Museo de Dallas y luego me contrató la universidad allí, pues fue, según la comisión, porque a ellos les interesaba el arte español y no las imitaciones que se está haciendo de lo que ellos hacen, que es todo lo que oficialmente llega allí de España. La pintura que hacen los jóvenes underground de Nueva York es exactamente lo mismo que estás viendo aquí en Madrid en las galerías. Entonces, no hay tanta diferencia. Y yo creo que es para peor. Era mucho mejor cuando manteníamos de una manera soberbia, orgullosa, el cultivo de nuestras tradiciones y de nuestro bagaje cultural, pero ahora se imita lo del imperio, ¿no? Desde comer hamburguesas, que me parece una porquería, hasta pintar lo que se pinta y hacer el cine que se hace. ¿Qué es lo que más echas de menos hoy en día? Ya han pasado muchos años desde que naciste en esta América, pequeña ciudad. En general. En general. Hoy, a tus Pues mira, años. una de las cosas que más echa de menos es la buena educación. La gente que yo conocí era más relajada, claro, no existía el estrés. La gente que yo conocí leía, hoy nadie lee. Nadie lee Cuando nosotros leemos el mismo libro, tú y yo, cada frase, cada texto te sugiere imágenes que son específicas tuyas o específicas mías. Y tú elaboras, desarrollas la imaginación. Cuando una misma historia la vemos igualmente representada en la televisión o en el cine, pues estamos acotando las posibilidades de nosotros crear, de nosotros imaginar. Entonces esta uniformidad cultural, esta manera de vivir todos iguales, de pensar todos iguales, mejor dicho, de no pensar todos igualmente, pues eso se echa, me parece que eso es una de las causas por las cuales soy bastante pesimista con respecto al futuro que tú me decías, por lo menos desde el punto de vista cultural. ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? Pues no sé, puede que esto sea simplemente un momento de inestabilidad hasta que se estabilice o se sedimente una nueva forma de vivir. Pero hoy por hoy la impresión es de un balbuceo ridículo y lamentable. Además, tirando por la ventana una carga cultural fabulosa que tenemos y que la gente la está perdiendo, se desconoce, no se estudia, en los planes de estudio se quita todo lo que sea humanidades y tal. Todo eso lo echas de menos porque eso conlleva convivencia, trato, amabilidad,
educación, todas esas cosas que ahora pues, da la impresión de que vives en una selva llena de bestiajos, pero bueno, es lo que hay. Y para finalizar, Miguel, me gustaría que expresaras un último deseo. ¿Qué le pides a la vida hoy? Entusiasmo, entusiasmarme, entusiasmo. Creo que no se puede hacer nada sin entusiasmo. Es decir, hay una notable diferencia entre arrastrar la vida y vivirla con entusiasmo. Amar y recrearse con las cosas hermosas, bellas, buenas, en fin. Me siento casi un padre jesuita diciendo, aconsejando a la gente que viva con entusiasmo, que para eso hay que estar limpio, en fin, estar sometido a toda esta basura de estrés y de contingencias minúsculas que hacen que olvidemos las cosas que realmente nos hacen hombres y seres pensantes y seres tratables, ¿no? Nada más. Por lo demás, estoy encantado de haber venido a Cuenca y muy agradecido a que me dedicáis este espacio. Y espero que os entusiasméis.